Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Dios me le bendiga. Buenas tardes, otra vez por aquí con ustedes, con la Biblia en la mano, hablando del libro de Génesis. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que podamos entre todos leer y entender este hermoso capítulo del capítulo 14, pero vamos a hacer un pequeño repaso del capítulo 12 y el capítulo 13. Entonces empezamos diciendo que Abraham salió de Ur de los Caldeos, tenía 75 años, y Abraham decidió escuchar la voz de Dios. Al ir a escuchar la voz de Dios, entendió claramente que tenía que ir a recorrer estas tierras de los cananeos, una tierra que era del paganismo, donde ahí no se adoraba a Dios. Él sintió temor, sintió duda, pero con todo y todo su corazón decidió confiar en Jehová. Al él avanzar, supo que su misión era ir levantando un altar donde quiera que llegaba. Este altar que levantaba donde quiera que llegaba era obvio que era un altar peculiar, singular y diferente a todos los demás, porque era un altar que representaba al Dios verdadero, al Dios altísimo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este altar estaba convilado para que todo aquel que viera ese altar preguntara, y así él sabía que responderle, como hubieron tantos que le llegaron a preguntar y él dijo: este es el altar que hay que hacerle al Dios del cielo, al que sostiene tu vida, la mía, al que hizo los cielos y la tierra. Era un cordero en simbolismo sobre este altar cuadrado de piedra, este cordero inmolado que representaba al libertador que una vez iba a venir a la tierra. Después de esto, el diablo, sabiendo de que el Señor había llamado a Abraham, sintió miedo y duda y pensó que era mejor el atraer a Abraham hasta Egipto, y así él sabía que los egipcios se iban a encargar de matar a Abraham y de quedarse con Sara. De esa manera no iba a venir el libertador, porque él estaba tratando de trabajar de una manera soterrada para no dejar que la misión de Dios se cumpliera a través de Abraham, o el propósito divino se cumpliera a través de Abraham. Pues él decidió atraer a Abraham, se desesperara, se entrara en duda, porque ahí la fe de Abraham falló, y él decidió entrar en pánico al ver que había hambre en un pueblo, una tierra grande que no conocía. Se fue hasta Egipto. Cuando llegó a Egipto sabía que su muerte era inminente, pero rápidamente mintió. Dudó del Señor, él dudó del Señor desde que empezó el hambre allá en Canaán. Bajó a Egipto sin pedirle autorización ni permiso al Señor, cosa que él debió haber pedido la colaboración al Señor para ver cuál era la opción, porque si él lo había traído a esas tierras, también tenía que tener la seguridad que el Señor lo iba a sostener en medio de esas tierras, o él le diría si podía bajar directamente hasta Egipto. Pero él bajó por su cuenta, y cuando bajó, bajó con miedo, sintió temor, y lo primero que hizo para mostrar que en verdad tenía duda y miedo, que ya su confianza no estaba puesta en Dios, por lo menos estaba desesperado y estaba ansioso, y permitió que las emociones trabajaran en su lugar, y le permitió a Sara, o le convidó más bien a Sara, en que mintiera junto con él. Él habló de la mentira y Sara lo aceptó. Sara decidió mentir diciendo de que eran medio hermanos, y era verdad que eran hermanos, pero eran medio hermanos, pero al mismo tiempo también ella era su esposa. Pues después de esto nos damos cuenta que aquí el Señor interviene. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto iba a salir mal. Entonces el faraón iba a tocar a Sara, y para Dios ya eso iba a ser una cuestión muy grave, porque ya iba a ser adulterio. ¿Y quién la llevó allí? Abraham. Entonces esto iba a caer sobre Abraham, y ya el propósito de Dios no se iba a poder cumplir. Por eso inmediatamente el Señor intervino en medio de esta desesperación y esta locura la cual cometió Abraham. Y el Señor habló con el rey y le mostró que no podía tocar a esa mujer, que el esposo de esta mujer era un profeta, y que él iba a orar por él, ya que el Señor había cerrado la matriz de las mujeres de cada uno de estos egipcios, e incluso la reina, la esposa del rey y de todos sus súbditos estaban en situaciones peligrosas. También podemos ver que el Señor lo sacó de allí lleno de muchas riquezas, porque el Señor permitió que
él encontrara gracia entre los ojos del, del patriarca, del rey de Egipto, y este lo llenó de regalos y de bienes, pensando que Sara era su hermana, dándole los dotes, pero después también, cuando vio que verdaderamente este era un hombre de Dios, también le dio mucho más dotes. Y el rey, lleno de temor, permitió de que lo sacaran hasta las afueras de su reino. Entonces después aquí vemos que Abraham vuelve de nuevo a la tierra de Canaán. Cuando llega, viene tan rico, que también Lot venía lleno de riquezas. Y vemos que entre ellos empezó una dificultad entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y Abraham, como todo un caballero, que me imagino que en el transcurso de su venida se dio cuenta que había transgredido los mandamientos de Dios, me imagino que lleno de pesar, de culpa, y poniéndole su pecado delante de Dios, aunque aquí no lo dice, pero me imagino que así lo habrá hecho, porque con Lot actuó de una manera muy respetuosa, cuando él le dijo, mira, la tierra es grande y tenemos que resolver esto, tú coges para un lado y yo para el otro, y así nuestros pastores no van a tener dificultad, somos hermanos. Entonces, Lot, sabiendo que sí, había echado hacia adelante y había conseguido una riqueza a través de Abraham, su tío, lo más que debía de hacer era de manera respetuosa y con educación y por agradecimiento y por principios y morales, ¿no? Los principios morales y el respeto a su tío. Debió decirle, tío, no, y coja usted primero, que ya después lo que quede lo cojo yo. Pero él vio las tierras tan anchas como tierra de riego, como dice en la Biblia, tierra de vega, que fluía leche y miel, y él decidió coger las tierras antes que su tío la cogiera. Es decir, él ambicionó estas tierras y decidió ser más hábil pensando que Abraham la iba a coger. Lo que él no sabe es que en medio de esas tierras había una trampa, y esa trampa era que allí estaban morando los, eh, las personas de Sodoma y Gomorra, estaban allí de alguna manera, y él no sabía lo que le esperaba en aquellas tierras que él no conocía. Entonces, a partir de ahí, entonces vemos que empieza la segunda parte de esta historia de Lot, y es que vamos a ver cómo rápidamente él empieza a ver la circunstancia, la consecuencia de su elección de ir a vivir en la llanura, en estas llanuras que eran tan bellas y que eran unas tierras tan influenciables y tan productivas, pero después él terminó viendo de que escogió lo peor, porque lo que parecía tan hermoso se convirtió en una desgracia para su vida y la vida de sus hijas, y hasta para la de su esposa, que al final murió por la ambición de extrañar y adorar y venerar aquellas tierras. En el capítulo 14, después del capítulo 13, que vemos que es el que sigue, vemos que aquí le llegan unas malas nuevas a Abraham, pero unas malas de todas maneras. Y por eso el tema del capítulo 14 se llama Abraham libera a Lot, porque aquí empieza el problema con la vida de Lot en medio de esa región tan peligrosa y tan maldita donde él se había metido. Dice, aconteció que en los días de Arranfel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedoladomer, rey de Elán, y Tildal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adms, y contra Sember, rey de Seboín, y contra rey de Bela, la cual es Zoar. Dice, todo esto se juntaron en el valle de Sirín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedoladomer, y en el 13º se rebelaron contra él. Dice, y en el año 14 vino Kedoladomer, y los reyes que estaban con él vinieron a hacerle guerra a todo ellos que estaban en la región donde estaban los demás reyes, y habían otro grupo de personas de etnia que tenían que ver con ellos, pero que estaban en diferentes regiones, pero dentro del mismo pueblo de estos reyes, de estos últimos 5 reyes, a los cuales ellos tenían como esclavos que le pagaban tributo. Dice, de su parte derrotaron a los refaitas, a los de Astarot,
a los Carnaín, a los Susitas en Ham, a los Emitas en Sabe, a lo de Kiriataín y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Nos damos cuenta que Kedorlaomer y los otros reyes que andaban con él fueron, y como ya ellos dejaron de darle tributo, bueno, pues ellos fueron y atacaron lo de esta región que componían el rey de Sodoma y Gomorra. Entonces, si volvieron y vinieron a Exmispat, que es Cade, y devastaron todo el país de los amalecitas y también el amorreo que habitaba en Hazezonetamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y el rey de Adams, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Dice que estos, que es en contra de Kedorlaomer, rey de Elán, Tidal, rey de Goín, a Rafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Es decir, eran 5 lo que tenían que ver con Sodoma y Gomorra, y el rey de Adams, y de Seboín, y de Zoar. Entonces Kedorlaomer con Goín, a Ramfel, y Elán, y Tildán. Eran 4 reyes. Entonces dice, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Recordemos, señores, que cuando el Señor del cielo no está en medio de nosotros, cuando hay situaciones, claro que el más fuerte es el que va a vencer. Entonces, como ellos eran más fuertes, pues vencieron a lo de Sodoma y Gomorra, y a lo de Adams, y a lo de Bela, y al rey de Zoar. A todos esos reyes, que eran 5, estos 4 lo vencieron. ¿Y qué terminó pasando? Entonces dice que también, tomaron también a Lot, los hijos y hermanos de Abraham, hijo y hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes se fueron con él. Dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, hebreo, que habitaba en el Sinán de Manre, donde habita el amorreo, hermano de Col y hermano de Arner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y a los nacidos en su casa, 318, y lo guió hasta Dan. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Abraham vio que su sobrino Lot, hijo de su hermano, y todo lo que moraban con él en Sodoma, es decir, los sirvientes, sus hijas, su esposa, todo se lo llevaron en esclavitud, se lo llevaron en cautivo. Entonces, uno de los esclavos, de los sirvientes, fue a darle la mala nueva a Abraham. Abraham rápidamente, no lo pensó 2 veces, sino que se armó con sus 318 sirvientes que tenía en su casa, y se fue más con otros de la región de los cananeos que ya tenían mucho aprecio por Abraham y veían que verdaderamente era un hombre que le servía al Dios verdadero. Ellos se juntaron a Abraham y decidieron ir en ayuda con él. Entonces dice, y cayó sobre ellos la noche, él y Abraham, dice, y sus siervos le atacaron, y fue siguiéndolo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró los bienes y también a Lot, pariente suyo, y sus bienes, y a las mujeres y demás personas que estaban con Lot. El Señor permitió que Abraham hiciera esta obra tan grande y tuviera este triunfo con tan pocas personas, 318, pero en realidad fue el Señor quien le dio la victoria a Abraham. Porque con seguridad él sabía que iba con pocas personas, pero él ya había entregado esta encomienda, esta misión a Dios, que fue lo que debió haber hecho en Egipto, que no lo hizo. Pero aquí vemos que cuando él sale con esa encomienda, esta misión con 318, se sabía que él estaba con una comunión con Dios bien fuerte y que tenía fe de que el Señor
iba a darle la victoria y que lo iba a ayudar a recobrar a su sobrino Lot. Y algo muy bonito que vemos aquí, un detalle con Abraham, es que no le guardó rencor a su sobrino, porque se vio, ¿no?, que él, la actitud que tuvo cuando debió dejarlo que él eligiera la tierra. Abraham sabía que él había elegido una tierra buena, pero también sabía que había elegido una tierra en una dirección donde habitaban las personas que quizá más que todos los otros lugares no honraban a Dios y eran rebeldes contra Dios, y que allí había mucha maldición por la manera en que habitaban y cómo vivían y cómo desafiaban a Dios. Y aún así Abraham decidió ir en ayuda de su sobrino. Entonces dice aquí, Melquisedec bendice a Abraham. Cuando Abraham salió de recibir de ganar esta victoria, esta batalla, ganó esta victoria, dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con los que él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces salieron los reyes de Sodoma y Gomorra a darle las gracias porque él había libertado lo del pueblo de ellos, pero también su objetivo era libertar a Lot, pero también libertó a las personas de Sodoma y Gomorra, la familia de los reyes de Sodoma y Gomorra y de los otros reyes. Entonces ellos tomaron una actitud de dejarle todos los bienes, todo el botín que se habían llevado Kedorlaomer y los otros reyes. Pero aquí vemos algo muy singular, y es que sale este sacerdote llamado Melquisedec, rey de Salem, dice sacerdote del Dios Altísimo. Sabemos que esto es el mismo Señor Jesucristo, de acuerdo al ángel de Jehová, ¿no?, ¿verdad?, aquel que representa aquí en el Viejo Testamento, sacó pan y vino para bendecir a Abraham, dice, y le bendijo diciendo: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ante las personas, cuando salían a las batallas y las ganaban, que siempre las ganaban cuando iban con el poder de Dios, cuando venían de aquí para allá, tenían siempre que sacar el botín de todo lo que estaban en la pelea, pero también tenían que sacar la ofrenda para Dios. Y esto es lo que hacía Abraham, y esto es un ejemplo que el Señor nos deja a través de Abraham, que el mismo Abraham, que era el mejor amigo de Dios que ha tenido aquí en la tierra, que creyó en él por fe, y aún así él le dio el diezmo de todo. Él cumplió con esa ley que él sabía que el Señor ya había dejado desde antes, ¿no? Es decir, esa ofrenda que él sacó para el Señor. Fue lo único que él decidió coger de ese botín, porque de ese botín él no cogió más nada. Solamente la parte que le correspondían a los jóvenes que habían ido con él, pero para él no cogió más nada. Dice aquí: entonces rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no diga: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Entonces aquí vemos que Abraham hizo algo muy hermoso y que no debe de quedar como ejemplo. Los hijos de Dios no podemos ambicionar nada, ni de las cosas de este mundo, ni nada que tiene que ver con el paganismo, mis hermanos, porque todo en esta vida, todos los objetos y todo tiene su energía. Todo esto que pertenecía a los reyes de Sodoma y Gomorra estaban manados por ellos, por lo que ellos eran, y eran cosas que ya ellos se lo habían ofrecido a sus dioses. Entonces Abraham sabía por qué él no podía tocar nada de eso. Esa fue la razón. La otra razón era que Abraham había llegado allí con un poco de su séquito, ¿no, verdad? Que era poco, era mucho para cuando él había llegado de Padán Aram. Pero todo el pueblo de Canaán tenía que ver el gran milagro que Dios iba a hacer con Abraham en medio de esas tierras donde eran completamente paganas.
Ellos vieron a través de los años cómo Abraham se fue engrandeciendo, cómo Dios lo fue enriqueciendo, cómo Dios lo fue fortaleciendo por encima de los cananeos y cómo él fue adquiriendo muchos siervos, muchas personas que le servían, y él siguió como un peregrino, como un errante dentro de esas tierras, como un peregrino extranjero que estaba en esas tierras, simplemente que donde quiera que llegaba, fomentaba, levantaba este altar para Dios con un cordero inmolado, dando una explicación en silencio de que iba a venir un libertador, el verdadero libertador, no esos dioses que ellos les servían, sino el verdadero libertador que iba a libertar toda la tierra del pecado. Cuando se le acercaban muchos de ellos, de los cananeos, se le acercaban a Abraham y él explicaba quién era y dónde se encontraba el verdadero rey de todo el universo, de la tierra, el que había hecho a los cielos, la tierra y todas las personas y las criaturas que estamos en este mundo. Él se lo explicaba a aquellos que se acercaban a preguntar por ese sacrificio que él hacía y cuál era ese Dios, cómo se llamaba, dónde estaba, cómo era, porque ellos no lo veían. Entonces le decía que era el Dios invisible, que era el Dios verdadero, que era el Altísimo del cielo, que era el Dios que daba la vida. Mis hermanos, cuando vemos esta historia de Abraham, nos damos cuenta de que fue una de las historias más bellas que podemos leer en la Biblia. Este fue el primer evangelista de manera silenciosa que predicó con el estilo de la vida que llevó, con su vida diaria, sus actitudes, su manera sencilla y humilde de tratar a todos sus séquitos, a sus siervos, a sus esclavos, y ellos todos tenían el mismo rasgo de Abraham. Y todo eso, los demás que estaban en derredores, los cananeos, veían que este hombre era un hombre singular y que su pueblo, que eran miles, varios miles de personas, los séquitos, los esclavos, los sirvientes que andaban con él y que le servían, veían que eran personas de paz y que todos tenían los mismos rasgos de Abraham y que adoraban a ese Dios y que se reunían a hacer ese culto a ese Dios sagrado y bendito que estaba en los cielos. Esto fue llamando la atención de muchos cananeos y decidieron adherirse para también conocer, alabar y servirle a este Dios invisible, el cual ellos no conocían. La Biblia no lo explica del todo bien, pero aquí tenemos muchas pruebas donde podemos decir claramente que Abraham, a través de su evangelio, su predicación silenciosa y con su estilo de vida, dio testimonio que le servía al Dios verdadero, que le servía al Dios de la vida, que le servía al Dios que verdaderamente escuchaba y hablaba con él. En cambio, que los cananeos le servían a unos dioses multipolares y que no escuchaban, que no le hablaban y que no se movían. Entonces ellos todo esto lo hicieron razonar a muchos de ellos y decidieron conocer este Dios verdadero, este Dios fuerte y poderoso al cual Abraham le servía. Y ellos vieron cómo Abraham se fue engrandeciendo, porque lo vamos a ver más adelante. Y vemos aquí que ya aquí él tenía varios amigos cananeos que fueron lo que fueron en ayuda de él para salvar a Lot de la esclavitud de donde se lo habían llevado los Kedorlaomer y todos los demás reyes del otro lado del río. Entonces vemos aquí que de alguna manera y de este estilo de vida que llevaba Abraham, honraba y adoraba a Dios cada día de su vida. Y con su estilo de vida y su manera de ser y de hablar, al igual que sus sirvientes y todo su séquito, ellos honraban y daban testimonio que le servían a un Dios diferente, a un Dios que verdaderamente estaba vivo y que le daba la victoria, que lo engrandecía en medio del pueblo de los cananeos. Yo espero que este capítulo 14 nos haya servido y nos sirva de reflexión para que veamos de qué se trata la fe, porque a pesar de que él enflaqueció su fe cuando llegó a Egipto, el diablo, que el Señor lo reprenda, quiso
romper este propósito que Dios tenía a través de Abraham, de traer ese hijo que le había prometido. Y por eso él quería que mataran a Abraham allí y se quedaran con Sara. Y ahí se acabara el tema de este redentor que iba a venir, de este hijo que Dios le había prometido a Abraham. Lo que pasa es que el maligno creía que cualquier niño que naciera podía ser el libertador, y por eso él siempre estaba tratando de que cuando se trataba de una promesa que Dios hacía a través de un hijo, que no naciera. ¿Por qué? Bueno, porque así no se cumplía Génesis 3:15, que Dios le había prometido. Le dijo a la serpiente de que iba a venir el hijo de la mujer y que le iba a aplastar la cabeza y que él le mordería en el calcañar. Entonces aquí nos damos cuenta que fue una altimaña más de la del diablo, donde él sacó su carta y quiso tronchar los propósitos de Dios. Pero el Señor sacó su carta, su segunda carta, y hizo que el rey de Egipto, al contrario, mejor honrara a Abraham y le diera mucho más riqueza, y él saliera rico de allí doblemente. Es decir, vemos que el rey de Egipto conoció al Dios verdadero, y quizás este rey, a través de escuchar la voz audible de Dios, al final terminó conociendo al verdadero Dios y honrando a Dios también. Entonces vamos a ver que a través de este libro de historia, que es el Génesis, vamos a ver cómo se la pasa el diablo queriendo mezclar los dos linajes, porque al llevarlo a Egipto, bueno, pues ya lo iba a mezclar con el linaje de Egipto, es decir, el linaje rebelde, idólatra. Y vamos a seguir viendo cómo él va a seguir tratando de mezclar el linaje de él con el linaje de Dios. Pero vemos que cada paso que él da aquí en este libro de Génesis, vamos a ir viendo cómo el Señor termina siempre obteniendo la victoria y cumpliéndose el propósito para la cual él llamó, o por lo cual él llamó a Abraham. Mis hermanos, por eso debemos dejar nuestra vida en las manos de Dios. Aunque estemos pasando situaciones difíciles, aunque estemos en aflicciones, aunque estemos en sufrimiento, aunque estemos pasando por la penumbra más oscura o el túnel más oscuro, creamos en Dios Todopoderoso, sigamos creyendo en su Hijo Jesucristo y creamos que su Santo Espíritu nos guía aquí en la tierra, aunque creamos de que el Señor se ha olvidado de nosotros y que no nos está escuchando. Sí que nos escucha, sí que está a nuestro lado, sí que nos sostiene. Y si nos mantenemos pacientes en la sencillez y la humildad, en la fe, creyendo de que Él hará como Él ha prometido, veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Que la paz de Dios y el amor de Cristo y la consolación de su Santo Espíritu sea con nosotros, mis hermanos. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Que Dios le bendiga.